Jesús y la pandemia. Y hoy vamos a profundizar un poco más en lo que de verdad Dios quiere para nuestras familias en esta cuarentena. Porque las cosas que Dios permite siempre tienen un propósito, ¿verdad que sí? Siempre tienen un propósito. Ya veo allí a muchos amigos conectados, veo, allí están las personas más queridas, pero no veo ni a Dara ni a Emilia, no la veo. Hay algunos que no veo. Ah, qué linda está Inés allí con coinonía. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro tema y hoy quiero que abramos la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6, porque hoy vamos a revisar una historia que tal vez habías visto antes, pero que nos interesa ver desde otro ángulo en esta noche. Jueces, capítulo 6. Y vamos a ver rápidamente uno de los chicos, puede ser Valentina, puede ser Josué, puede ser de los chicos, cualquiera de ustedes. Quiero que me digan el nombre del personaje hoy. Rápido, busquen allí en la Biblia y van a encontrar rápidamente el nombre del personaje. Y amor, Jueces, capítulo 6. ¿Ya lo encontraron? Jueces Muy bien. capítulo 6, ¿qué versículo? No, ustedes me van a decir el nombre del personaje sobre el que vamos a hablar. No van a buscar ver un versículo allí. ¿Qué personaje? Muy bien, Valentina, excelente. Gedeón. Gedeón es un personaje interesante en la Biblia. Y cuando comenzamos a ver su historia, creo que yo les coloqué en la pantalla para facilidad de aquellos que no tienen la Biblia a la mano, les coloqué a partir del versículo 11. A partir del versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y aquí yo les voy a hacer una pregunta a los adultos. Hoy los niños, al final les voy a preguntar, esta pregunta que ahorita le voy a hacer a los adultos, al final se la voy a hacer a los chicos, ¿ok? ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Jesús. Muy bien, Elenita, muy bien. Chicos, oído, cada vez que en la Biblia, en el Antiguo Testamento dice el ángel de Jehová, la Biblia está hablando de Jesús antes que naciera como ser humano, ¿ok? Entonces dice aquí que Jesús vino y se sentó debajo de un árbol, una encina, que estaba frente a la casa de un hombre llamado Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Los madianitas eran otra tribu, era otro pueblo que había decidido, bueno, no había decidido, siempre estaba peleando con el pueblo de Israel. Entonces ellos habían hecho desastres en la tierra del pueblo de Dios y el pueblo de Dios estaba asustado. Y Gedeón estaba asustado. Y Gedeón estaba metido dentro de un lugar que se llama el lagar. ¿Saben qué se hace en un lagar? Vamos a ver, ¿quién me dice qué se hace en un lagar? ¿Qué se hace en un lagar? Se separa el trigo bueno y el trigo malo. No, no señor. También Eso no se hace en un lagar. Se pisan las ¿Cómo uvas. dijo? Correctamente. Gracias, Fran. El lagar es el lugar, es como imagínense un balde grandísimo de madera y adentro se echan las uvas y las pisan con los pies porque de allí era que se hacía el vino, ¿ok? Entonces allí no se echaba trigo, ahí no se echaba trigo, ahí se echaban uvas, pero Gedeón estaba metido allí y estaba sacudiendo el trigo. Entonces, vamos a ver quién me dice qué estaba haciendo Gedeón allí mientras sacudía el trigo. La palabra empieza por E. Vamos a ver quién la descubre rápidamente.
una palabra por Escondido, Tara. escondido. Escondiéndose. Excelente, estaba escondiéndose porque tenía miedo de los madianitas. Y Gedeón allí escondido en el lagar, sacudiendo el trigo, escondido, de haber sido súper aburrido, escondido. Viene Jesús y se sienta en un árbol frente a la casa a mirar lo que estaba pasando. Les voy a preguntar algo. ¿Será que nosotros también estamos encerrados en la casa por temor a algo que está afuera que hace daño? ¿Será así? Así estamos en este momento. Estamos como Gedeón, encerrados en casa porque afuera hay algo que es peligroso, que es dañino. Entonces nosotros pues nos quedamos resguardados. Gedeón también se metió allí a resguardarse. ¿Y quién se sentó al frente de la casa? Jesús. Roger. Muy bien. Jesús sentó al frente de la casa. Te imagines la historia en tu casa. Jesús se sentó frente a tu casa en donde tú estás resguardado, escondido de un virus que hay afuera que hace mucho daño. ¿Verdad que sí? ¿Te gusta ahora esa historia allí con Jesús sentado frente a tu casa viendo lo que estás haciendo? Vamos a seguir la historia entonces. Dice la Biblia que entonces Jesús se le acerca a Gedeón, como se está acercando esta noche a Yoli y a todos los que me están oyendo. Jesús se le acerca y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y aquí hay dos detalles importantísimos. A ver, ¿quién? Jesús. ¿Cierto, Tiffany? Jesús habla. Ajá. Y le dijo a Gedeón que ¿quién estaba con Gedeón? Jehová. Jehová. Muy bien. Y ahora yo pregunto, ¿quién es Jehová? Dios. Muy bien. A ver. El ¿Escuché por Padre. ahí otra respuesta? Dios. ¿El Padre nada más? Dios nuestro Padre Jesús. Padre Dios. Tiffany lo dijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Jehová son los tres. Jehová son los tres. Acuérdense que Jehová es una palabra plural. Es decir, una palabra que engloba a los tres. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Jesús se acerca y le dice, nosotros, los tres, estamos contigo. ¿Qué les parece eso? Pero además le dice, varón esforzado y valiente. ¿Tú piensas que alguien que está escondido es esforzado y valiente o es cobarde? Cobarde. 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 Y es que resulta que una cosa es lo que pensamos los seres humanos y otra cosa es la que piensa Dios. Y Dios esta noche vino a la iglesia de Ilaló, vino a la comunidad de Ilaló, vino a la casa de todos ustedes a decirles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo, varones y mujeres esforzados y valientes. ¿No te hace sentir eso bien? Sí, ¿verdad que sí? Ciertamente así es. Pero la historia sigue diciendo que Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿No has escuchado tú personas decir lo mismo? Si Dios está con nosotros,
¿por qué nos está pasando todo esto? Porque hay gente que se está enfermando, porque hay gente que se está muriendo, porque estamos orando por tanta gente que está mal en este momento, porque hay tanta gente que ha perdido empleo. ¿Por qué nos está pasando todo esto? ¿Y dónde, dice Gedeón, dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Tú sabes por qué Gedeón le hizo esa pregunta a Jesús? ¿Te das cuenta la clase de preguntas que hizo? Le dijo, ¿dónde están todas las maravillas de Dios que nuestros pies notaron? Gedeón le hizo esa pregunta a Jesús porque Gedeón tenía un conocimiento espiritual de segunda mano. Gedeón tenía una experiencia espiritual de segunda mano. Gedeón había oído las historias, pero no había vivido una experiencia con Dios. Y muchos de nuestros hijos en nuestros hogares también han escuchado historias. Tal vez tú has hablado de las bendiciones que Dios te ha dado. Han visto el Probat y Bet cada sábado. Han escuchado maravillas que han pasado en otros países, en otros lugares, pero no han tenido una experiencia personal con Cristo Jesús. Y por eso, papito y mamita, nuestras familias muchas veces se encuentran en tantas situaciones porque nuestros hijos no han heredado una relación con Dios, han heredado una religión. No se come esto, no se hace aquello, no se canta esto, no se mueve así, no se pone aquello, no se hace lo otro, pero sin ninguna conciencia de quién es la persona con la que se están relacionando. Y eso le pasaba a Gedeón. Gedeón estaba escondido, tenía miedo, y cuando Jesús mismo le dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo, él dice, sí. ¿Y dónde están todas esas maravillas que nos han contado? Pues yo estoy aquí escondido. Y los madianitas nos están volviendo nada. Y me encanta esta historia, porque entonces, miren lo que dice el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, y mirándole Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice Roger? ¿Y mirándole quién? A ver, y mirándole Jehová le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarásla a Israel. Israel de la mano de los madianitas. Correctamente. Dice, mirándole el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres lo miraron. Y le dijeron, Gedeón, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les dijeron a él, nosotros sabemos quién eres tú. Nosotros sabemos lo que tú tienes. Con esta tu fuerza. Nosotros sabemos lo que tú puedes. Nosotros sabemos lo que tú eres capaz de hacer. Nosotros sabemos eso. Yo sé lo que tú tienes, le dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces le dijo, ve con esta tu fuerza. Y le termina preguntando, ¿no te envío yo? ¿No soy yo el que te está enviando? Entonces ve. Ve con esta tu fuerza, porque yo te estoy enviando. En esta noche, Dios ha venido a decirle a tu familia lo mismo. Si tú tienes una experiencia espiritual de segunda mano, si tus hijos tienen una experiencia espiritual de segunda mano, Dios te está diciendo esta noche, yo te conozco. Yo conozco tu familia, yo sé quién eres, yo sé lo que puedes hacer, yo sé cuál es tu capacidad y hasta dónde tú puedes llegar. Yo sé eso. Ve, porque yo te estoy enviando. Pero la historia no termina allí. Cada vez se vuelve más interesante todavía. Porque realmente Gedeón no se quedó con esa respuesta. Gedeón le responde otra vez y esta vez le responde a Jehová, le responde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y le dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. ¿Tú sabes qué le estaba diciendo Gedeón
a Dios, Gedeón le estaba diciendo a Dios, yo no soy un líder. Yo no soy un líder. Fíjate lo que él dijo. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre. No tengo recursos. No tengo nada para entregar. No puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer yo en esta pandemia? ¿Qué puedo hacer yo para salvar a la gente? ¿Qué puedo hacer yo por los demás? Nada. Yo soy nadie, le dice Gedeón. Y además le dice, soy el menor en casa de mi padre. Es decir, soy el que menos experiencia tengo. Soy el que menos sé. Yo en realidad solo he escuchado las historias acerca de ti, pero yo no te conozco. Y pasa con Gedeón lo que pasa con nuestros hijos y lo que pasa con nosotros. Nuestra autoestima, mis amados, requiere la visión de Dios. Nuestra autoestima requiere la visión de Dios. ¿Qué significa eso, Kitty? Significa que tienes que mirarte como Dios te ve. Dios te ve como una mujer grandiosa, como una mujer con propósito, con futuro. Dios te ve como un hombre extraordinario. Dios ve mucho más allá. Cuando Dios ve a Emilia, Dios ve una estrella en la vida, en el plan celestial. Ve una estrella. Dios te ve mucho más, con mucho mayor potencial que el que tú mismo te ves. Entonces nosotros deberíamos revisar nuestra autoestima a la luz de la visión de Dios. Y claro, Gedeón le contesta todo eso y Jehová, en vez de decirle, pero ¿de qué estamos hablando, Gedeón? No, Jehová con toda esa paciencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo le dicen, ciertamente yo voy a estar contigo y tú vas a derrotar a los madianitas. Y yo quiero decirte esta noche, Dios te está diciendo, ciertamente yo voy a estar contigo. Mira, no hay virus, no hay cuarentena, no hay desafío, no hay problema, no hay situación que tú no puedas derrotar en mis manos. No hay situación en tu familia que tú no puedas derrotar en mis manos. Yo estaré contigo. Y te lo está diciendo el Padre, y te lo está diciendo el Hijo, y te lo está diciendo el Espíritu Santo. Los tres te están diciendo, Consuelito, yo estoy contigo. Sea lo que sea que te agobia, sea físico, espiritual, emocional, sea lo que sea, tú vas a ganar esta batalla porque yo estoy contigo. Se siente lindo, ¿verdad que sí? Pero la historia no se queda allí. Todavía Gedeón hace algo súper interesante. ¿Saben qué hace? Gedeón se atreve a poner a Dios a prueba. Gedeón se atreve a poner a Dios a prueba. Y ustedes saben, cuando yo era niña, siempre había oído la historia de Gedeón y escuchaba que había puesto como prueba poner un vellón, decirle que se mojara o que se mantuviera seco, ¿correcto? Pero cuando leí esta historia, ya adulta, me di cuenta que esa no fue la primera prueba que Gedeón le puso a Dios. Gedeón le pone a Dios una prueba súper interesante. Fíjense lo que dice el versículo. Dice, y Gedeón respondió, Gedeón respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Yo te ruego que me des una señal. Y claro, inmediatamente piensa en el vellón, ¿verdad? El vellón de lana. Pero no, el siguiente versículo dice, te ruego que no te vayas. No te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y qué cosa tan interesante. Gedeón, la primera prueba que le pone a Dios es decirle, si de verdad tú me estás diciendo esto esta noche, si de verdad tú me estás diciendo que tú crees en mí, si de verdad tú piensas que yo soy valiente, que mi familia va a salir adelante, que el problema que tengo se va a solucionar, si de verdad eres tú el que está hablando esta noche a través del Zoom conmigo, entonces no te vayas. Qué prueba tan bella, no te vayas.
no te vayas hasta que vuelva y saque mi ofrenda. Y miren qué interesante, no era este el que decía, yo no tengo nada, yo soy el más pobre, mi familia es pobre, yo soy el más chiquito, yo no tengo nada. Y es este mismo Gedeón el que está diciéndole ahora a Dios que le va a dar una ofrenda. Qué interesante. ¿No les parece súper interesante? El mismo Gedeón que no tenía nada, ahora se acuerda y dice, yo te quiero que te quedes aquí y quiero darte una ofrenda. Entonces Gedeón se va a su casa y esta ofrenda me parece también súper interesante. Gedeón se va a su casa y busca una ofrenda. Pero ¿saben qué? No fue que Gedeón fue a revisar el terno y a buscar en el bolsillo a ver qué billete había por ahí guardado. No, Gedeón no hizo eso. ¿Qué ofrenda le dio Gedeón a Dios? Versículo 19. ¿Qué ofrenda le dio? A ver, alguien que me lo lea. Dice así, Gedeón se fue, preparó un cabrito, panes sin levadura, de un efa de harina, puso la carne en un canastillo y en el caldo en una olla, y sácalo, y se presentó debajo de aquella encima. Encima. Fíjate tú, Gedeón le trajo comida a Jesús. Comida. Y oigan bien, porque no fue que Gedeón llegó a la carpa, abrió la nevera, sacó un muslo de cabrito comprado en el Supermaxis, lo metió en el microondas y se lo llevó a Jesús, ¿verdad que no? No, por supuesto que no, no había nevera, ni microondas, ni nada de eso. Gedeón le tomó tiempo preparar ese cabrito, ¿cierto? Le tuvo que haber tomado tiempo matar el cabrito, desmembrarlo, quitarle el cuero, etcétera, etcétera, preparar el guiso de la carne. O sea, que Gedeón estuvo mucho rato haciendo eso y no le dio solamente la carne, le dio carne, le dio pan y le dio sopa. Sopa y seco, como decimos. Le hizo un seco de cabrito, le preparó un buen caldo de cabrito y le preparó unos buenos panes. No sé cuáles son los que más les gustan a ustedes, no sé si panes de agua o panes de esos enrollados, pero le llevó unos panes. Hacerle los panes tampoco fue rápido. Tuvo que amasar la harina, ¿cierto? Tuvo que preparar la comida. Y lo lindo fue que Jehová le dijo en el versículo 18, yo voy a esperar hasta que vuelvas. Y aquí yo te digo a ti, ¿qué ofrenda tienes tú para Jesús? Porque si tú estás en esta cuarentena y tú piensas que estás encerrado, si piensas que estás aburrido de estar allí, yo quiero decirte que no es así. Estás siendo observado por aquel que cree que tú eres espectacular, que tienes una familia maravillosa y que al reunirlos juntos por tanto tiempo, ustedes podrán adquirir una experiencia personal con Jesús para que tus hijos ya no tengan una experiencia de segunda mano. Entonces, ir a tu casa, buscar tu ofrenda y traérsela a Jesús no puede ser algo ligero. ¿Por qué Gedeón le dio comida? Gedeón le dio comida a Jesús porque consideró que Jesús era su invitado. Y a uno de los invitados siempre le brinda comida. Cuando uno va a la casa de cualquiera de ustedes, seguramente le dice, ¿quiere una agüita? ¿Quiere una agüita con pancito? ¿Sí o no? Y si es la hora del almuerzo, usted saca su seco que tenga, o si es vegetariano como yo, entonces saca alguna cosa, algún plato vegetariano y lo disfruta. ¿Verdad? Porque cuando uno entiende que el otro es un huésped, un invitado en la casa, uno quiere que se sienta bien. Y Gedeón entonces empezó a considerar a Jesús un invitado con el que valía la pena, a quien valía la pena hacerle un plato exquisito para probarlo. Brindarle lo mejor que podía brindarle.
Tú y yo también tenemos ofrendas para Jesús, pero no nos hemos dado cuenta de ellos. Y no me refiero al dinero, no me refiero al dinero. El dinero es apenas un pedacito, apenas es el 10% lo que Dios pide de nuestro dinero. Me refiero a tantas cosas hermosas que tú puedes brindarle a Jesús, tus hijos, tu casa, tu familia, tu relación, lo que tú amas, lo puedes brindar de una manera maravillosa, enseñando a la familia a ser feliz en Cristo Jesús. Pero la historia sigue. Vamos a ver qué más pasó en esta historia. Así que cuando Gedeón termina de preparar eso, ¿a quién le entrega la ofrenda? Se la pidió Jehová, se la pidió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el versículo 20 nos dice quién recibió la ofrenda de Gedeón. ¿Quién la recibió? Jesús dice aquí. Raquelita, muy bien. La recibió Jesús. Jesús le dijo, toma la carne, los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña, vierte el caldo. Y ahora Gedeón estaba obedeciendo órdenes directas de Tú de verdad aprovecha la cuarentena para invitar a Jesús a tu vida y para tener una experiencia personal con Él. Tus hijos comenzarán a recibir órdenes directas de Jesús. Y dice el versículo 21 que entonces Jesús extendió el báculo que tenía en la mano, tocó la punta, con la punta del báculo tocó la carne y los panes y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Entonces Jesús desapareció de la vista de Gedeón. Y aquí viene algo súper interesante. Jesús recibe la ofrenda, la bendice y entonces desaparece de la vista de Gedeón. Pero Gedeón cae en cuenta con quién había estado hablando. Y dice, Señor Jehová, he visto a Jesús cara a cara. Es decir, después de venir de una experiencia espiritual prestada, ¿dónde están las historias que nos contaron, etcétera, etcétera? Ahora, tiene experiencia personal, experiencia de primera mano con Jesús. Y eso es lo que Dios quiere mostrarle a tus hijos hoy. Él sabe que Jenny, él sabe que Valentina, él sabe que Josué, que Leslie, que Roger, Emilia, Lismar, todos. Él sabe que ese es el ejército que nos llevará al cielo. Ese es el ejército. Los jóvenes que hay en tu casa son tan importantes para Dios que Jesús se tomó el tiempo de sentarse frente a tu casa para tratar de hablar directamente con tus hijos, para tratar de tener una experiencia personal con ellos. ¿O tú crees que esta semana es casualidad? ¿O tú crees que la atención que los niños han estado prestando esta semana es casualidad? No es casualidad. Jesús vino a decirte en tu casa que Él quiere tener una experiencia de primera mano. Pero aquí viene la parte más linda de todo esto. Más linda de todo esto. Y es que entonces, cuando Gedeón se da cuenta que ha visto a Jesús, allí sí se asustó. Y dijo, ay, Señor Jehová, he visto a Jesús cara a cara. Y entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo le dicen la misma promesa que quieren que tú escuches esta noche. Haz a ti, no temas, no morirás. Si yo pensamos en que esta promesa implica, si tú y yo comenzamos a darnos cuenta, todo este proceso que hemos venido planteando, entonces vamos a traerlo a esta situación. Hemos venido hablando de cómo poner normas, hemos venido hablando esta semana de cómo regular la responsabilidad y el principio de realidad de nuestros hijos. Hemos venido hablando de cuáles son los pasos para amar a nuestra familia. Hemos venido hablando de cómo no tener una familia tóxica, cómo tener una familia que se ame. Y cada uno de nosotros debería hacer conciencia y darse cuenta que esta oportunidad en la que no puedes salir de casa, en la que estás en casa con tu familia,
Es una oportunidad de oro para convertir tu realidad en todo esto que hemos hablado, para convertir todo esto que hemos hablado en tu realidad de cada día. ¿Sí se dan cuenta? Porque cuando estabas trabajando, ¿cuánto tiempo podías dedicarle a tu familia? ¿Cuánto tiempo podías dedicarle? Cuando estabas inmerso en tantas cosas, ¿qué tiempo tenías para darte cuenta cuál era la clase de relación que tenían tus hijos con Jesús? Pero ahora tienes una oportunidad de oro. ¿Saben qué? Un cristiano puede tener miedo. Un cristiano puede sentir temor de las circunstancias. Un cristiano puede llorar. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús sintió dolor frente a la tumba de Lázaro sabiendo que lo iba a resucitar. Sí, como cristianos tienes derecho a tener tristeza, dolor, angustia a veces, ¿ok? A sentir ansiedad a veces, a tener depresión en ciertas ocasiones, pero como cristiano también Dios te da las circunstancias, las mueve como una pieza de ajedrez para que todo al final termine bien. ¿Comprendemos eso? Sí lo comprendemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que te pase esta noche en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas esta noche? Dios quiere que cambies tu perspectiva sobre esta pandemia y sobre esta cuarentena y sobre el encierro y sobre todo lo que está ocurriendo. Quiere que cambies de perspectiva. Quiere que comiences a verla como Él la ve. ¿Y cómo la ve Él? Él ve un ejército de personas valientes reunidas en un Zoom, hablando sobre un tema que cada día la gente habla menos, la importancia de la familia. Eso es lo que Él quiere. Él ve un grupo de personas valientes dando un primer paso para hacer de sus hogares el pedacito de cielo que existirá para siempre en la eternidad. Y ustedes dirán, no, hermana, eso es muy fácil de decir, pero si usted supiera lo que me pasa, si usted hubiera visto lo que me ocurre, tienes razón. Tal vez te han ocurrido cosas muy difíciles. Tal vez te han ocurrido cosas muy duras. Gedeón estaba metido en un lagar porque los madianitas habían destruido Israel. Y yo no estoy diciendo que lo que te ocurre no te vaya a doler. Lo que estoy diciendo es que frente a tu casa está Jesús sentado diciéndote, Jehová está contigo, mujer, varón, esforzado y valiente. ¿No te parece eso una maravillosa noticia? Y que cuando tú te paras a conversar con él, porque se han dado ustedes cuenta, yo no creo que Gedeón se puso a hablar con Jesús gritándole desde dentro del lagar, ¿verdad que no? ¿Te imaginas eso? Jesús diciéndole, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, y Gedeón dentro del lagar, ¿pero qué piensas tú? No, yo no creo que eso pasó así. Gedeón se aventuró a salir a hablar cara a cara con Jesús. Fue a su tienda, hizo comida y se la trajo cara a cara a Jesús. Porque cuando tú en esta pandemia, en esta cuarentena, te aventuras a hablar con Jesús, antes de que te des cuenta, estarás del lado afuera de tus miedos, estarás del lado afuera de tus desafíos, estarás del lado afuera con el único que todo lo hará por ti. El Salmo 91, capítulo 91, versículo 1, es un salmo que todo el mundo recita de memoria. Todo el mundo. A ver, se los desafío. ¿Alguien me dice el Salmo 91, 1 de memoria? Solo el versículo 1. ¿El 1 o todo? Solo el 1, solo el 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien, hasta allí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabían ustedes que el Salmo 91 es una canción que tiene 4 estrofas y que la primera estrofa es el versículo número 1? Por supuesto, yo no me sé la música. No es ninguna de las músicas que escuchamos en YouTube sobre el Salmo 91. Pero cuando nosotros escudriñamos ese salmo en su idioma original,
encontramos que habitar para los israelitas no es lo mismo que para nosotros. Para nosotros habitar es vivir en un lugar, ¿cierto? Y para nosotros morar también es vivir en un lugar. Pero para los israelitas habitar era estar en un lugar donde te sientes cómodo, como tu casa. Un lugar donde te sientes cómodo, donde puedes ser tú y hacer lo que tú quieres hacer. Y el abrigo es muy importante. Es muy importante porque es estar cómodo y además seguro. ¿Correcto? Y el Altísimo, pues le dicen Altísimo porque está en lo alto y todo lo puede ver desde allá arriba. Y luego morar para los israelitas está relacionado con pasar la noche, porque las noches en los desiertos son muy difíciles, tormentas de arenas y tienen unas temperaturas muy frías. Entonces, para una persona que vive en el desierto es muy importante tener un lugar donde pasar la noche. Pasar la noche también es sinónimo de pasar tormentas. Y la sombra en el desierto es muy importante porque imagínate tú en el día con lazo, la gente necesita algo que le dé sombra. Así que sentirse cómodo, estar en un lugar seguro, tener donde pasar la noche, tener un lugar que nos dé sombra, es muy importante dentro del contexto de ese versículo. Y cuando lo leemos como lo leen los israelitas realmente, lo que dice el versículo es, el que se siente cómodo en el lugar seguro del que todo lo ve, pasará sus tormentas resguardado por el que todo lo puede. ¿No les parece maravillosa esa traducción? Se las repito para que la recuerden. El que se siente cómodo. ¿Y quién se siente cómodo en la presencia de Jesús? Aquel que le conoce. Aquel que no tiene que estar escondiéndose o fingiendo o tratando de mostrarse como el cristiano que no es. El que se siente cómodo en el lugar seguro del Altísimo, del que todo lo ve, pasará sus noches, pasará sus tormentas, resguardado, amparado por el Omnipotente, por el que todo lo puede. Entonces, en esta noche, mis queridos, yo quiero preguntarte, ¿este mensaje de hoy cambia tu visión de la pandemia? ¿Puedes dejarla de ver como el monstruo que está acechándote para empezarla a ver como la oportunidad que Dios te ha dado de tener un encuentro personal con Él y tu familia? Como la oportunidad que Dios te da para que tus hijos conozcan a Jesús de primera mano. Como la oportunidad que Dios te da para que te sientas cómodo y libre en la presencia de Cristo Jesús, de manera que puedas pasar esta tormenta resguardado por el que todo lo puede. Entonces yo te invito esta noche a que tú le digas a Jesús, si en verdad tú me hablas hoy, no te vayas. Yo te traigo mi ofrenda. ¿Te parece eso? Quisiera ver las manitos de todos los que van a decirle al Señor esta noche, si de verdad estás hablando conmigo hoy, no te vayas. Yo te traigo mi ofrenda. Y te aseguro que con esta perspectiva, mi amado, mi amada que estás allí, tú vas a ver ahora estos días que otros llaman negros de una manera completamente diferente. ¿Sabes por qué? Porque sabes cómo termina. Y te lo voy a adelantar. Esto termina feliz. Esto Amén. termina con la venida de Jesús. Esto termina con vida eterna. Esto termina con mansiones celestiales. Esto termina bien en gran manera. Termina tan bien que ni lo puedes imaginar, ni lo puedes soñar. Termina bien. La historia con Jesús termina bien. Gedeón, después de este encuentro con Jesús, fue con 300 personas y conquistó
ciudades que ni se imaginaba que iba a conquistar. Así que tenga la seguridad que no estás solo en la pandemia y que tu familia tiene esta pandemia como una escuela extraordinaria, un momento maravilloso para conocer a Jesús. Que el Señor les bendiga esta noche.